Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, colegas que nos acompañan. Su servidora, María Teresa Vargas Hernández, del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica, presidente. El consejo directivo del mismo le da la bienvenida a cada uno de los asistentes a esta sesión académica denominada Microbiología del área quirúrgica. El Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica, Asociación Civil, afiliado a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, trabajamos en conjunto, intercambiando información y actualización de acuerdo al contexto actual. La microbiología es de suma utilidad e importancia para la práctica diaria en el ámbito de salud. En sesiones anteriores hemos hablado de la limpieza e higiene de las unidades hospitalarias. Estos procesos fundamentales para controlar los agentes infecciosos que interactúan dentro del medio ambiente hospitalario y que junto con la esterilización son las estrategias primarias más eficaces para romper la cadena epidemiológica de infección y así poder mantener en condiciones de asepsia las unidades médicas en beneficio de todas las personas que requieren hacer uso de sus instalaciones. Ante la actual situación de salud que enfrenta la humanidad, nos hemos visto en la necesidad de retomar las precauciones estándar que antes llamábamos precauciones universales. Hoy en día estamos obligados a reforzarlas. Hoy corresponde conocer más de la microbiología del área quirúrgica. La presencia en la atmósfera de microorganismos y partículas inertes ejerce un papel determinante en la calidad microambiental de quirófanos, salas de prematuros, neonatos, unidades de cuidados intensivos, unidades de vigilancia intensiva. El control de estos ambientes es crítico, ya que si no se lleva a cabo de forma rigurosa, puede ser una de las causas de mortalidad registradas como consecuencia de infecciones nosocomiales o adquiridas en el ambiente hospitalario. Para continuar con nuestro programa, permítanme presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presencia de la maestra Guadalupe López Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, quien el día de hoy nos brinda su total apoyo. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiera darnos algunas palabras. Decirles, para mí es muy grato estar con ustedes compartiendo este espacio. Me uno a esta bienvenida en este seminario de microbiología en la unidad quirúrgica. Gracias, doctor Carlos Ridaura Valencia, gracias por apoyarnos en este campo, ¿verdad? Que a veces nos ayuda, pero muchas veces, si lo desconocemos, generamos problema. Conoceremos, ¿verdad, doctor, los microorganismos sí, más frecuentes, lo que encontramos más en nuestro ambiente quirúrgico, los más comunes de bacterias, virus, hongos, que incluso parásitos que encontramos en el agua, alimentos, hay que saber en dónde están, ¿sí? Para poder controlarlos. Y bueno, de ahí también conocer cómo enfrentarlos, es el comportamiento de ellos, los métodos de desinfección, de esterilización, sanitización, etcétera, es importante y creo que será el siguiente paso, conocerlos y después cómo se manejan estos métodos de control. Les agradezco la invitación, doctor, nuevamente, y este maravilloso equipo. Y bueno, continuemos. Bienvenidos todos. Gracias, maestra. Bueno, pues también agradecemos la presencia de la enfermera especialista quirúrgica Ana Berta López Compeán, vicepresidenta del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica, quien el día de hoy nos estará apoyando en la sesión de preguntas y respuestas. Y permítanme compartir pantalla para presentarles a nuestro ponente. Doctor Carlos Ridaura Valencia, experto en epidemiología, médico especialista en salud pública y medicina preventiva.
consultor en control de prevención de infecciones, certificado en procesamiento estéril, miembro importante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, Asociación Civil, AMEXPE. Miembro de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones e Epidemiología de los Estados Unidos, APIC por sus siglas en inglés. Miembro de la Asociación Americana de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un honor para mí participar con ustedes en este padrísimo mundo de la microbiología y sobre todo porque es sumamente importante conocer qué microorganismos nos encontramos y pues cómo poder prevenirlos para que, como usted excelentemente lo dijo, para cortar la cadena de transmisión. Perfecto. Pues buenas tardes y bienvenidos. Como les comentaba, bueno, ya la presentación me la hicieron saber. Déjenme apagar mi video. La pantalla se sigue presentando, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Sí, doctor. Ya está, ese es mi título. Bueno, soy el médico, doctor Carlos Ridaura Valencia. Ya comentó, estos son los números de mi certificación de CBSPD, de los ID de las asociaciones de Estados Unidos a las que su servidor pertenece para continuar contribuyendo en materia de prevención y control de infecciones en instituciones y organizaciones de este país a través de AMEXPE. Tenemos como marco normativo siempre el tema de prevención y control de infecciones, el tema de hoy que es microbiología del área quirúrgica, pues me gusta anidarlo siempre con temas de certificación de hospitales, que es decir, tener las buenas prácticas para minimizar lo que es riesgo de infecciones nosocomiales y aumentar la seguridad del paciente y de los trabajadores. Tenemos un marco normativo, está la norma 045 del 2005, todavía no se actualiza, ya pronto esperemos que se actualice. Ha habido un proyecto de actualización, pero bueno, se ha quedado un poquito limitado. Tenemos el modelo del Consejo de Salubridad General, el último disponible es para el mes del año pasado, del 2019, 2018, y manual de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, es decir, este manual de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, a la cual se notifican las infecciones nosocomiales de un gran número de instituciones de salud, ya, digamos, tanto públicas como privadas. Y bueno, siempre me gusta ubicar cualquier tema que tiene que ver con el control y la prevención de infecciones, en este caso la microbiología. Es muy importante conocer los microorganismos más frecuentes, dónde los podemos encontrar y sobre todo cómo los podemos eliminar. Y estas son las 17 áreas de enfoque que contempla el sistema crítico del PCI, de este modelo del Consejo de Salubridad General para la certificación de hospitales. En azul les tengo todos las áreas de enfoque que tienen que ver directamente con el proceso dentro del quirófano. Vean nada más, de los 17 áreas de enfoque, son 14 las que directamente intervienen con la prevención y control de infecciones, donde estos microorganismos pueden estar alojados, donde todas estas áreas de enfoque deben de ser realizadas de una manera integral y de manera competente para que podamos minimizar los riesgos de infecciones. Tenemos en primer lugar las infecciones asociadas a la atención de salud, la vigilancia epidemiológica, la unidad de vigilancia epidemiológica o las unidades de control de infecciones en algunos hospitales privados, así se llaman. Es muy importante su papel en este lugar, como comentó perfectamente, las precauciones estándar, el aislamiento de los pacientes, la esterilización y la desinfección es muy importante, la limpieza y desinfección de las instalaciones también es de suma importancia, el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, el manejo de la ropa, lo que es el reuso de material desechable también es de suma importancia. Lo que son los procesos de medicación, es decir, las anestesias, todo lo que tiene que ver con el que se le está administrando al paciente. Salud y seguridad de los trabajadores. Esto es también muy importante porque nosotros podemos ser portadores de estos microorganismos
Les adelanto, somos el 15% del personal de salud es portador de Staphylococcus aureus en la fosa nasal. De ahí la importancia del uso del cubrebocas correcto. Entonces, no usar el cubrebocas como de barba o cubrepapada, sino de una manera correcta. Estoy adelantando algunos tópicos. La supervisión de la calidad del agua es muy importante. Nosotros podemos lavarnos las manos con la manera correcta. Somos unos haces en lavar y tener los insumos, pero si esta agua no está bien con esta calidad que se requiere, entonces podemos ver mermados o de manera importante este proceso. Lo hacemos con la medición del cloro libre residual y con la búsqueda de vibrio cólera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que es la vacunación del personal, nosotros podemos ser portadores de infecciones, de microorganismos. Debemos de también nosotros estar al pendiente de nuestra cartilla de vacunación. El mantenimiento y controles de ingeniería, todo esto tiene que estar relacionado. En el ambiente quirúrgico tenemos el flujo del aire. Este flujo del aire en algunos hospitales es demasiado fuerte, en algunos otros hospitales ni sirve, en algunos otros hospitales, pues porque algún médico le es incómodo el trabajar en frío, pues lo apagan. Entonces es muy importante lo que es el sistema de ventilación, que tiene su flujo laminar, tiene sus filtros de alta eficiencia, tiene sus recambios de aire. Esto debido para que barra de una manera de arriba hacia abajo estos microorganismos y estén lejos del entorno del paciente. Lo que es la seguridad de construcciones y remodelaciones, este es sumamente importante, porque si tenemos un quirófano que se están remodelando, también tenemos algunos microorganismos, especialmente los hongos del género de la familia Aspergillus. Es decir, tenemos que tener todas las medidas de prevención para que este hongo no se nos presente y nos dé algunas fungemias o algunas neumonías asociadas a. Y entonces es importante tener todo este aspecto del PSI, que es de manera integral, no es solamente epidemiología, es el área de calidad, tiene relación con mantenimiento, con el área de servicios generales, con el área de intendencia, con el área de calidad, contar con la jefatura de enfermería, con la dirección general para que tengamos todos los insumos necesarios para que todas estas 17 áreas de enfoque se puedan realizar. Y ya en gris tenemos la alimentación. También es importante la alimentación para los pacientes, pero de un punto de vista crítico le puse en azul lo que se considera primordial para el quirófano, es decir, pues casi todo. Rápidamente, infección nosocomial. La norma oficial mexicana 045 define la infección nosocomial a la multiplicación de un patógeno en el paciente o en el trabajador de salud que puede o no dar sintomatología y que fue adquirido dentro del hospital o una unidad médica. Es decir, una infección por la cual no se encontraba ni incubándose en el paciente y se adquirió por algún proceso o por el entorno de la atención sanitaria. Hoy en día se llama infecciones asociadas a la atención sanitaria. Su servidor, por temas de comodidad y por igual en el público me he encontrado esto, es más fácil nombrarlas como infecciones nosocomiales, pero nos referimos que hay una nomenclatura llamada IAAS, que es infecciones asociadas a la atención sanitaria. ¿Por qué son importantes estas infecciones a la atención sanitaria? Estas infecciones nosocomiales condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad, es decir, nos podemos enfermar, pueden aumentar la tasa de mortalidad. Si nosotros inoculamos algún microorganismo multiresistente, ahorita les voy a comentar cuáles son los que la OMS tiene preocupación, entonces va a prolongar el costo del ambiente hospitalario, esto impactando de manera principal. Si es sector público, va a demandar mayor gasto en el sector público por comprar medicamentos más costosos, antimicrobianos más costosos, como el colistimetato, el imipenem, doripenem, etcétera, los carbapenémicos, y aumenta la estancia hospitalaria, es decir, todo el costo hospitalario. Ahora en el mundo que vino esta enfermedad del COVID-19, ahora imagínense si aumentan los días de estancia hospitalaria, vamos a estar más en riesgo
de contraer lo que es el COVID-19. En la mayoría de los casos se puede prevenir, es correcto, y incrementan el costo social de años de vida potencialmente perdidos. Es decir, nosotros disminuimos la esperanza de vida derivado a que podamos presentar una infección nosocomial. Es decir, si tuviéramos un adulto mayor que ingresa para operar su prótesis de cadera y tiene una ruptura de cadera, una fractura de cadera, se le coloca una prótesis, en teoría en unos 3, 4 días está dada de alta, si todos los procesos se dan de manera correcta, pero sin embargo, si nosotros, se le condiciona, se le agrega una infección nosocomial, esta estancia se puede prolongar, lo que va a derivar en gastos al sector salud, en gastos de medicamentos, o si se trata de un hospital privado o que tiene un copago, como en los casos de hospitales generales, que por medio de un tabulador socioeconómico, pues ya aunque sea un socioeconómico muy, muy, muy bajo, siempre impacta el tema de salud a las familias mexicanas. Y entonces es importante tener estas consideraciones para prevenir las infecciones nosocomiales. Factores de riesgo para la infección de sitio quirúrgico. Esta es una de las infecciones nosocomiales. También está la bacteria asociada, ya lo han tocado en otros momentos, pero bueno, tenemos factores del microorganismo, que es lo que nos atañe, factores dependientes del paciente, factores propios de la hospitalización, es decir, todos aquí se dan unos procesos en la hospitalización si nosotros tenemos todos los programas y queremos cortar la cadena de transmisión por medio de la limpieza de las instalaciones, etcétera, es aquí donde podemos incidir. Es decir, podemos controlar este aspecto. Factores del acto quirúrgico, es decir, el lavado de manos del personal, el que el personal perfectamente tenga colocado el equipo de protección personal. Ahorita por COVID-19 ya cambiaron las recomendaciones para cirugía, es decir, ahora ya todo el personal que esté dentro de la sala quirúrgica debe de tener el cubrebocas o mascarilla de alta eficiencia N95, que también pueden encontrar los afines a esta nomenclatura. N95 es una nomenclatura de Estados Unidos, en específico de salud ocupacional de Estados Unidos. N95, su equivalente en China es el KN95, que en muchas de las organizaciones públicas y privadas son las mascarillas de alta eficiencia que hemos tenido acceso, son equivalentes en esta nomenclatura para la funcionalidad de prevenirnos la infección por COVID-19, por este microorganismo que es el SARS-CoV-2. Y también tenemos el FFP2 de Europa, es decir, tenemos esta nomenclatura. Anteriormente teníamos estos cubrebocas quirúrgicos Ambiderm, de tricapa, que nosotros empleábamos en el acto quirúrgico. Ahora las necesidades ya cambiaron un poco por esa generación de aerosoles y para mayor protección. Es decir, estos factores del acto quirúrgico deben de ser importantes. Si alguno de nosotros somos portadores asintomáticos de esta COVID-19, con estos cubrebocas quirúrgicos podríamos poner en riesgo, si nosotros tosemos y se genera un poco de aerosol, podemos tener en riesgo la integridad del paciente y de todo el personal que está presentando el acto quirúrgico. Ya con la disposición de tener N95, todo el personal circulante, ayudante, anestesiólogo, ya maximizamos lo que es la seguridad y minimizamos lo que son los riesgos. Factores del acto quirúrgico, también contamos con todas estas medidas de esterilización que deben de tener todos los parámetros, si son implantes que deben de tener sus controles de indicadores biológicos, si son sus integradores, los indicadores químicos, deben de tener toda esta seguridad para liberación de las cargas, y etcétera. También tiene que ver el reuso de material desechable, es decir, nosotros tenemos que tener procesos seguros para nosotros poder eliminar estos microorganismos de estos materiales que son desechables, que se destinan a la basura, pero le estamos dando algún reprocesamiento en algunas instituciones públicas y privadas. Entonces se mantienen y se garantizan estos niveles de seguridad. Entonces estamos haciendo
lo correcto. Hay un tema para reprocesar lo que son los cubrebocas N95, pero bueno, eso es todavía otro tema que podría dar un poco de pie a una hora y media de plática. Entonces hay muchos factores que son para el acto quirúrgico y factores del microorganismo. Esto es muy importante, los microorganismos tienen distintos factores y sobre todo en dónde se pueden encontrar. En el microorganismo ellos son factores inherentes a ellos mismos. Entonces, no solo la infección de sitio quirúrgico es importante, también nosotros nos lo podemos llevar a nuestras casas, en nuestros celulares, en estos fomites. Ahorita vamos a abarcar lo que son las medidas de transmisión, es decir, cómo pueden propagarse estos microorganismos para un entendimiento mejor y sobre todo para planear aquellas estrategias enfocadas a la limitación o el corte de esta cadena de transmisión. Entonces, para aproximarnos al fenómeno de salud o enfermedad, esto vean la fecha que es desde el 1963 y me gusta mucho abocarla siempre a mis pláticas porque este es un modelo en el cual si nosotros lo comprendemos perfectamente, nosotros podemos incidir para que estas cadenas, estas relaciones no se puedan dar en muchas índoles. Es decir, tenemos aquí, tenemos 3 esferas, que es el agente. El agente puede ser físico, puede ser de rayos X, puede ser químico, puede ser un gas, puede ser algo que nos pueda poner en riesgo, o puede ser algún agente microbiológico. Por eso me interesaba comenzar de esta manera, porque nos vamos a enfocar al ambiente microbiológico para estas infecciones, para cortar la cadena de transmisión. Tenemos aquí el hospedero o el huésped, como otros lo conocen, y el medio ambiente. Es decir, que si yo conozco que el microorganismo, específicamente, por ejemplo, E. coli, Escherichia coli, a quién afecta, en dónde está alojado, bueno, está alojado en el hospedero, pero en qué partes, principalmente en las manos, está relacionado a la higiene de manos, en el medio ambiente, con la sanitización, con la limpieza y desinfección. Si yo conozco cada uno de los microorganismos, cómo funciona, dónde lo puedo encontrar, qué infecciones son las que me están presentando. Entonces, yo como profesional en control de infecciones, en conjunto con el hospital, podemos incidir en esta cadena de transmisión, estas relaciones, y nosotros podemos perfectamente cortar esta cadena. Entonces, es sumamente importante que tengan en su mente este abordaje. Lo pueden ubicar para cualquier otra patología, para la peste negra, por ejemplo, el hospedero, estas ratas, luego de las ratas pues eran el vehículo y luego los que la traían eran las pulgas, y entonces en el medio ambiente pues se encontraban en zonas en zonas muy de poca higiene. Entonces vemos cómo todo este modelo puede aplicar a cualquier microorganismo, puede aplicar a cualquier patología, y es muy bonito este abordaje. Rápidamente les muestro de un informe de la unidad, de un informe de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que son los datos duros más, digamos que más oficiales de nuestro país. Se hizo un informe del 2015, no ha habido otro informe más cercano en relación a las infecciones nosocomiales, y vemos cómo las tasas de incidencia de infección de sitio quirúrgico en las unidades, vemos que hay una tasa en este estudio, una tasa de infección de sitio quirúrgico de 1.1 por cada 100 cirugías, es decir, una cirugía de cada 100, un paciente de cada 100 cirugías se infectaba. Entonces vemos el comportamiento en las demás, en hospitales generales de 1, materno-infantil 1.2, en hospitales pediátricos de 0.8, es decir, esto nos da a colación en hospitales privados de 0.4. Esto nada más se los traje a colación porque a lo mejor en los pediátricos pues se realiza de una manera un poco más los procesos se realizan de una manera más meticulosa, o por ser pediátricos, pues pueden ser factores que estén influyendo a, y por ejemplo vean aquí en los privados 0.4, es decir, aquí tenemos un pequeño sesgo. En los hospitales privados normalmente la ocupación los días de estancia en un hospital privado están alrededor de 2 días, y para que nosotros tengamos infecciones nosocomiales
En un hospital privado tendríamos que esperar que el paciente regrese, pero difícilmente un paciente regresa si se infectó. Entonces ahí tenemos algunos bemoles, pero no, nada más se los comento como para tenerlo en cuenta. En hospitales de la Secretaría de Salud a nivel nacional, no todos los hospitales a nivel nacional están inscritos en esta red hospitalaria, son un gran número y de los cuales no se tienen aquí contemplados los hospitales del IMSS, solamente una unidad del IMSS, una o dos unidades del IMSS habían reportado este estudio, pero muchos hospitales sí lo hicieron de manera global. En la Secretaría de Salud 1.2, pero vean el percentil 90, es decir, hasta el 90% de los hospitales, bueno, se tiene una medición de 3.6, y en esto vemos como así como incrementan el número de camas, incrementa la tasa de infecciones. Nada más para tener el contexto que si es un hospital pequeño, pues se espera una tasa de infecciones más pequeña. Si es un hospital grande, se espera se presenta una tasa mayor. Esto es en relación a que los procesos demandan más personal de salud, más recursos, etcétera. Entonces, nada más me detuve con manera de contexto de dónde estamos nosotros alineados en esto en la microbiología y enfocado un poco al sitio quirúrgico. No es el único, también tenemos nosotros nuestras propias infecciones al personal de salud, pero principalmente infecciones de sitio quirúrgico por tipo de herida. La distribución de casos de infección de sitio quirúrgico por tipo de herida en este mismo informe, bueno, vemos que son limpia contaminada, sucia y limpia con implante. Aquí, ¿qué resulta de importancia? Es decir, que lo que más se espera que se pudiera, con mayor probabilidad que se infectara, es una infección sucia, es decir, ya venía expuesta a la fractura, es decir, ya presentaba, o lo que es la contaminada. Lo que no deberíamos de tener, en primer lugar, son las infecciones de sitio quirúrgico limpias, es decir, estas cirugías asépticas, no deberían de contaminarse. Es ahí el grupo, ya el foco, donde incidir las medidas de prevención y control, las investigaciones epidemiológicas, etcétera. Y como les comenté, pues esta manera de contexto. Y de agentes etiológicos más frecuentes, esto es muy padre, eso es muy bonita porque es lo nacional y es lo que nos atañe a nosotros, a nuestro país en este estudio. Si alguien quiere este estudio, lo tengo en mi poder, pero perfectamente se los puedo proporcionar para que lo tengan ustedes. Y vemos cómo por agente etiológico, el principal agente etiológico que se aisló es la Escherichia coli. Este bacilo gram negativo, pues es sinónimo de higiene de manos. Dirían, está presente en la materia fecal, en la higiene de manos. Volvemos aquí. E. coli, medio ambiente en las manos del portador, ya sabemos que está en las manos, que está en la materia fecal. Entonces, ¿qué debemos de hacer para romper esta relación entre estas esferas? La higiene de manos es el principal, la piedra angular para minimizar el riesgo de contraer lo que es esta E. coli. La Pseudomonas aeruginosa es importante conocerlo porque igual regreso a este modelo. Pseudomonas aeruginosa principalmente nos da lata con las infecciones de sitio quirúrgico, pero también está involucrado en las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Es muy importante también las bacteriemias asociadas a catéter venoso central, y en el medio ambiente se encuentra en ambientes húmedos. Es decir, en estos ambientes húmedos, la limpieza del baño del paciente es muy importante. Entonces, sabemos que están en los sistemas de ventilación, en estos ambientes húmedos. Entonces, nosotros podemos incidir en los ventiladores mecánicos, que los ventiladores mecánicos tengan su mantenimiento preventivo de manera acorde con lo establecido en su calendario. Si hay un mantenimiento que fue correctivo de esos ventiladores, debemos de tener lo que es la hoja de dictamen para que el control de infecciones sepa qué se le cambió, qué le cambiaron, qué se debe de realizar ahora después, qué se puede esperar. También debemos nosotros, eso es relacionado únicamente para Pseudomonas, porque es donde se aloja, pues principalmente en estos ambientes, todos los ventiladores mecánicos contienen piezas, contienen ítems que deben de ser desinfectados, desinfectados o esterilizados. En específico, hay silenciadores que deben ser desechados, hay bloques que deben de ser sometidos de limpieza a desinfección de alto nivel con ortoaldehído o fosfoaldehído.
o esterilizado. Es decir, tenemos que tener esto todo documentado y debemos de tener las instrucciones de uso del fabricante de todos estos ventiladores mecánicos para que nosotros sepamos cómo se deben de esterilizar y desinfectar estas partes, porque todos le echan la culpa a los circuitos si son desechables hay que estarlos a la basura. En algunos hospitales me he encontrado que los reusan, que no tienen procesos seguros, los lavan, los tienen montados ahí colgados como si fueran comestible, chorizo, etcétera. Yo sé que los insumos son limitados, pero no está de más ponerle buenas prácticas a este reproceso. Es decir, es muy importante tener estos aspectos. ¿Vale? Lo que es el estafilococo aureus. Este estafilococo aureus tenemos dos vertientes. Lo que es metilcilino resistente, que más adelante les voy a comentar, es el que más lata nos da, es el más peligroso. Y nosotros podemos ser el portador del 15% de nosotros es portador de este microorganismo. Y precisamente es eso es en la mucosa nasal. Y precisamente ahí redunda la importancia de tener el equipo de protección personal de una manera correcta, es decir, el cubrebocas debe de estar de manera correcta y no que esté de papada, no que esté cubriendo nada más la boca, porque el doctor ortopedista pues está incómodo para respirar, pero imagínense si él es del 15%, si el cirujano del 15% y está respirando sobre la herida quirúrgica de este paciente, que es una puerta abierta, es una cirugía estéril, una cirugía limpia, imagínense el riesgo, y ustedes no me dejarán mentir, y precisamente tienen o conocen un montón de estas anécdotas que yo les comento. Hay, lo que es la Klebsiella pneumoniae, principalmente el agente, el hospedero. Klebsiella pneumoniae es en quirófano, en áreas de cuidados intensivos neonatales, ha sido la principal causa o está asociado a brotes de neumonías o de infecciones asociadas a la atención sanitaria, estas nosocomiales, en neonatos, y donde en algunos estudios de España y de Europa coinciden en que esta Klebsiella, en estos brotes de unidad de cuidados intensivos neonatales, el principal agente asociado o el principal vehículo asociado lo han aislado en las manos de los operadores, las manos del personal de salud y en estos receptores, en estos dispositivos de dispensadores de jabón. Estos dispensadores de jabón que son rellenados. Es decir, ustedes en sus hospitales ubiquen sus dispensadores de jabón. Estos se rellenan por alguien los rellena. Yo he visto algunos hospitales en los que he participado que rellenan estos dispensadores y siempre mi pregunta al personal, a la jefa, al jefe del servicio, oiga, ¿cuándo fue la última vez que usted limpió y desinfectó ese dispensador? ¿Y por qué no está tapado? ¿Por qué está abierto? Es decir, este jabón también, ¿dónde se ubica o se resguarda ese jabón a granel? Es muy importante porque la Klebsiella u otros microorganismos crean una biopelícula, es decir, una barrerita en la cual nosotros ahí pueden estar perfectamente, pues ahí, ¿cómo se llama? Perfectamente, pues obviamente colonizado. ¿Vale? Y lo que es el medio ambiente es muy importante saber esto, la Klebsiella, ¿dónde lo hemos encontrado? También he encontrado Klebsiella en todo el mobiliario del hospital, etcétera. Y esa nos proporciona principalmente lo que son neumonías asociadas a ventilación, nos proporciona lo que son infecciones asociadas al torrente sanguíneo, a catéter venoso central e infecciones citoquirúrgico. Ese estafilococo aureus principalmente también está asociado a estas infecciones de catéter venoso central o neumonías asociadas a ventilación también nos pueden presentar. Y lo que es enterococo fecalis, de igual manera este microorganismo principalmente, como bien lo mantiene su nombre, pues en el tracto gastrointestinal. Entonces, si nosotros conocemos estos microorganismos, dónde se aíslan, qué nos están produciendo, nosotros perfectamente podemos diseñar las estrategias para incidir en para cortar la cadena de transmisión de estas microorganismos. Es muy bonito conocer dónde están. También tenemos ahorita un agente etiológico muy importante, que es el SARS-CoV-2,
que principalmente dónde está alojado, pero principalmente es por medio de las vías respiratorias. Hay alguien que me podría decir, pero también se ha alojado en secreciones de semen, en heces, pero principalmente su principal vía es por vía lo que es aérea. Entonces debemos de asegurarnos que cómo nos podemos nosotros contraer de SARS-CoV-2, principalmente para emitir las medidas de prevención en este momento. Si tenemos el agente SARS-CoV-2, el hospedero que somos el paciente y somos nosotros, nosotros podemos ser portadores asintomáticos. Si traemos un cubrebocas que va a permitir que por el poro que tenemos, que sea de baja calidad este cubrebocas o de baja eficiencia, nosotros vamos a poner en riesgo la salud del personal de salud y del paciente. Es muy importante nosotros portar esta mascarilla de alta eficiencia, llámese N95, KN95, FFP2, perfectamente pues nosotros podemos podemos minimizar el riesgo de nosotros contagiar a los demás. En el medio ambiente tiene que ver con la esterilización de los dispositivos. Este virus es muy lábil y con los procesos de esterilización de manera correcta, pues es suficiente como cualquier otro microorganismo infectocontagioso, Clostridium difficile, Pseudomonas multiresistente. Todo esto es igual, de igual manera no hay que hacerle un plus más para el lavado y desinfección, más que si estamos dentro de un hospital COVID. Y eso es muy importante para enfermería o el personal que esté dentro de la central de equipos y esterilización. Si se trata de un hospital COVID o que tiene pacientes COVID, la recomendación es que en el área de descontaminación, el área más crítica, más sucia, más negra, el área roja, debe de tener dentro del equipo de protección personal, además de todos los ítems, los guantes, los gogles, etcétera, su cubrebocas o mascarilla de alta eficiencia. Es sumamente recomendable el que cuenten con ello, para que con todo puedan solicitarlo a sus jefes, puedan sensibilizar a sus jefes. Es mucho más, a la larga es mucho más económico contar con este cubrebocas N95 y preservarlo de una manera correcta que comprar miles de cubrebocas de 3 capas que nos pueden poner en riesgo por la generación de aerosoles. ¿Qué generación de aerosoles? ¿En qué medio ambiente podemos nosotros procesarlo? Supongamos que falló al recibir un kit en el área de descontaminación, recibimos unos contenedores y instrumental de un paciente que tenía COVID-19. Entonces, supongamos que quien está a quien le corresponde lavar ese instrumental es un pasante. Es un pasante que estaba pasando por ahí o es personal del INSABI, que a lo mejor quizá no tuvo la preparación en este tema, pero como es personal de batalla, como fue personal del que no está de licencia, entonces personal de batalla y entonces lo colocan en la primera eslabón de la limpieza, que dentro del proceso de limpieza y desinfección y esterilización es el proceso más crítico de la limpieza. Supongamos que falló, ahora se va ese instrumental al área donde se sopletea. Ese sopleteado va a aerolizar a ese virus SARS-CoV-2 si no se hizo una correcta dilución del detergente enzimático, un correcto cepillado abajo de la superficie, dentro de la superficie de líquido. Es decir, si se da un cepillado afuera, como es muy común, se salpica como si tuviéramos un cepillo de dientes con partículas microscópicas, están suspendiéndose en el aire, en la pared, a los lados, al ambiente. Entonces, supongamos que falló. Cuando nosotros sopleteemos ese instrumental, nosotros estamos en riesgo. Por eso, dentro del área de descontaminación y donde se sopletea, yo le llamo sopletear al echar lo que es este aire a presión para limpiar. A lo mejor lo conocen de otro término, pero eso nos pone en riesgo de aerosoles. Por eso necesitamos tener nosotros, quienes estamos dentro de la selle o del departamento de procesamiento estéril, necesitamos tener unos gogles herméticos y un cubrebocas N95 bien sellado. Esa es la recomendación que Amexpe
perfectamente avalado con instituciones internacionales, con las regulaciones internacionales, por ISHAM, por CBSPD, por lo que es la OSHA, la AORN, esta agencia de enfermeras de los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos igual manera en consenso con ellos para dar estas recomendaciones. Recuérdenlo, el área de descontaminación es el área más crítica para nosotros contraer este COVID-19. Debemos de poner para limpiar a este instrumental, debemos de colocar, es una recomendación, claro, salvo las necesidades que se tengan de personal, se recomienda tener al más experto, el que tenga la mayor competencia para que este limpiado, esta limpieza se realice de manera de manera perfecta, de manera sin errores, porque nos puede poner en riesgo a nosotros la vida, incluso de nuestros compañeros, ¿vale? Entonces, después de estos agentes etiológicos más frecuentes, tenemos también Acinetobacter baumannii, multidrogoresistente, que también da mucha lata lo que son en infecciones nosocomiales, y este Acinetobacter baumannii, multidrogoresistente, ahorita les voy a comentar sus características. Este Acinetobacter lo encontramos en todo el ambiente del paciente. ¿Qué es el ambiente del paciente? Todo lo que lo rodea 1,5 metros. Es decir, es muy importante la limpieza y desinfección de las instalaciones, la higiene de manos, etcétera. La historia de este ambiente de 1970 a 2015, 1970 a 1980, el ambiente y su contribución en las infecciones nosocomiales son endémicas, es decir, ya se empiezan a ver cómo están, si se infectan algunos de nuestros pacientes, pues tiene que ver el ambiente del paciente, es decir, las superficies horizontales y verticales de estos quirófanos, lo que es el instrumental, el manejo del instrumental, lo que son los operadores, lo que es las enfermeras, las circulantes, todo el personal que está dentro del área quirúrgico, es de manera, también participa como medio de este ambiente del paciente. Hay también hospitales que para realizar sus procedimientos o basar sus medidas de prevención o sus políticas, pues tienen los cultivos de vigilancia ambientales, los cuales no están justificados por las guías de infecciones de control de infecciones ambientales de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, de los CDC. En eso no recomiendan la vigilancia ambiental por medio de cultivos. Quien guste me puede llegar a hacer preguntas, le puedo pasar todo el background, donde dice, doctor, las recomendaciones en relación a ello. No está justificado el realizar estos cultivos ambientales. Y lo que sí está justificado es realizar cultivos ambientales ante la situación de un brote. Llámese brote definido como un brote es una enfermedad relacionada, dos enfermedades relacionadas entre sí. Ya dos enfermedades relacionadas entre sí es un brote. Supongamos que tuviéramos un paciente con COVID-19, yo soy el anestesiólogo, yo me enfermo de COVID y además enferma lo que es la enfermedad circulante, en el mismo momento, mismo tiempo que concuerde con esta periodo de incubación. Entonces nosotros tenemos ya la presencia de un brote. Es muy importante trabajar en conjunto el jefe o la jefa de la central de equipos y esterilización con el personal de epidemiología o de la unidad de vigilancia epidemiológica o del departamento de control de infecciones. En algunos privados así se contempla. Es muy importante para que vean la manera de cómo investigar estos brotes. Otro de los partes muy importantes que es el parteaguas de esta microbiología de los microorganismos, que dentro de los microorganismos tenemos bacterias, como las que les presenté ahorita, tenemos virus, como el SARS-CoV-2, también podemos enfermarnos o podemos enfermar una infección nosocomial por influenza, que es un virus. Supongamos también ahorita hay brote de sarampión en la Ciudad de México. En México hay brote de sarampión, hay delegaciones, Azcapotzalco, lo que es Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, se tienen brotes de sarampión ya endémico, ya transmitido en nuestro país. Esto por deficiencia de la administración de las vacunas. Y esto viene a colación al
al área del sistema crítico PCI, el área de enfoque y la vacunación. Nosotros tenemos que estar vacunados. ¿Para qué? Porque si a lo mejor yo vivo en Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, vivo en Tamaulipas, vivo en otro lugar y está este brote de sarampión, o se puede dar este brote de sarampión, pero yo no recuerdo haberme vacunado, o mi cartilla, quién sabe dónde está. Yo los invito a contribuir con sus hospitales en estos programas de vacunación para que sean revacunados ante la sospecha de no haber recibido la vacuna doble viral de sarampión rubiola. Esto para no ponerlos en riesgo, porque en algún acto quirúrgico no está en el ambiente este virus, pero sí está en nosotros, y si no tenemos nosotros las medidas, podemos infectar de virus de sarampión a otros del personal, y se da, se ha dado en la Ciudad de México, se da, y en Tamaulipas. Los invito a que, y en otra parte del país, de los estados de México o de otra parte del mundo, a que verifiquen esta cartilla de vacunación de ustedes, que puede ponerlos en riesgo. ¿Vale? También tenemos lo que son el virus del SARS-CoV-2, como les contaba, la produce el COVID-19, de los hongos, principalmente. Si sabemos es que tiene cándida, bueno, la cándida sabemos que es parte de una inmunodeficiencia, de una infección en pacientes inmunodeprimidos. Entonces vemos que la transmisión no es muy frecuente, no es el método de transmisión, más bien se maneja de manera endógena. Entonces ya sabemos nosotros que los hongos, pues bueno, cándida no me puede dar tan fácil de transmisión de un ser humano a otro. Lo que sí, el aspergillus tiene que ver con la microbiología de las unidades hospitalarias, porque si al lado están remodelando la selle y no se tienen las medidas adecuadas, no se tienen estos emplayados, estos aislamientos de burbuja, no sacan lo que es la basura, este cascajo, en contenedores cerrados, a lo mejor lo hacen en la noche para que no vean, pero si no hay personal de epidemiología mañana, tarde y noche supervisando estos procesos, puede verse impactado de manera importante la salud del personal. Es decir, estas remodelaciones principalmente están asociadas a la presentación de infecciones por hongos aspergillus. También tenemos infecciones por protozoarios, como la entamoeba histolítica, esta amiba en fresco, a lo mejor en algún lugar del país. Una de las bebidas más ancestrales es los curados, o los llamados, ¿cómo se llaman estos? Bueno, esos curados tienen un nombre especial, se me fue. Se me fue. Si alguien lo tiene en la mente, igual me lo puede recordar. Pero bueno, estas bebidas que son hechas con algunos dispositivos, con heces fecales para que se fermenten, y entonces eso nos provee lo que son estas infecciones gastrointestinales por amibas. Entonces, si nosotros le damos, pues para que el médico se sienta a gusto, pues uno de pulque, se llama pulque. Es correcto, pulque, gracias. Muchas gracias. Y estas bebidas, que a lo mejor en algunos lugares del país son muy cotidianos, entonces a lo mejor pues, el médico le gustó y se echó un pulquecito. Eso pone en riesgo la integridad también del personal, ¿vale? Y entonces, ¿cómo dentro de esta resistencia antimicrobiana se reproduce cuando los microorganismos, bacterias, hongos, virus o parásitos que les acabo de comentar sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antimínticos, por ejemplo? Y entonces, eso es porque hay un abuso y mal uso de estos antimicrobianos en las personas como en animales. ¿Por qué? Porque los microorganismos multiresistentes están presentes en las personas, en estos animales y en el medio ambiente. Aquí el riesgo es que nosotros podemos, cómo se transmite, cómo se propagan esta resistencia antimicrobiana es muy importante, porque se puede transmitir de persona a persona, entre las personas y animales, de persona a persona, entre personas y animales también, porque en animales nos los podemos comer nosotros, esta carne contaminada. Y esta carne contaminada llega a nuestros intestinos, y es ahí donde nosotros se genera una serie de situaciones para que nosotros absorbamos esa información genética o esa información de proteína que nos va a condicionar la resistencia antimicrobiana, y es muy importante el conocer esto. El mal control de las infecciones, las condiciones sanitarias deficientes y la manipulación inadecuada de los alimentos
fomentan su propagación en estos brotes que les comentaba de infecciones de unidades de cuidados intensivos neonatales. En Sonora se tuvo un brote hace tiempo, en Morelos también se tuvo algún brote. Entonces, esta manipulación inadecuada del personal, también de los pacientes, también favoreció. Hubo un brote que no se documentó, pero fue relacionado al sismo, de un sismo del 2019, un sismo que tuvimos recientemente en septiembre, hace unos años, porque se sacaron a los bebitos, entonces se rompieron las medidas de precaución por obvias razones, entonces se presentó un brote de infecciones que no terminó afortunadamente en defunciones, pero sí se presentaron en muchos neonatos. ¿Vale? Entonces estos son los factores, me los brinco un poquito. Y bueno, este es Bacon, Francis Baron de Verulam, 1561-1626, que dice: la información es poder. Y esta es una pausa que yo realizo, en la cual mientras más información tengamos nosotros, más poder de decisión tenemos, más seguros van a ser nuestras acciones, más certeros van a ser nuestros resultados. Entonces es muy importante contar con información, y la información es poder. ¿Cómo se obtiene la información? Con la epidemiología, con contribuir con estos distintos de manera multidisciplinaria, de manera multidisciplinaria, pues nos va a dar esta información que es poder. ¿Vale? La OMS publica en un documento, también lo tengo en mi poder por si alguien lo quiere, la OMS publica la lista de las bacterias para las que se necesitan urgentes nuevos antibióticos. Es decir, por el grado de letalidad, ahí tiene sus criterios, el hecho de que el tratamiento requiera o no hospitalización larga, la frecuencia con que presentan resistencia y la facilidad con la que se transmiten entre animales y cuántas opciones terapéuticas quedan. Imagínense de esta abuelita que les comenté al inicio, que ingresó para un recambio de prótesis o una reconstrucción total de artroplastia de cadera, y entonces pues por ahí le incorporamos una Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, y en lugar de irse 3 a 4 días a su casa, se queda 15 días, se queda un mes, se queda incapacitada, se le infecta, se le convierte en una infección generalizada y pierde la extremidad. Entonces, si este adulto mayor se ganaba la vida en alguna manera, entonces ya se vio mermada su capacidad productiva, ya va a impactarle al país, le resultó de una manera, impactó al sistema de salud económicamente o al gasto en bolsillo de sus familiares, le va a condicionar una carga a la familia, es decir, es multifacético todo este abordaje. ¿Vale? La prioridad 1, que es la crítica, que esto es muy importante, lo comenta la OMS, es el Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenémicos, es decir, resistente al imipenem, al doripenem, a estos ertapenem, a estos carbapenémicos. Es por ello que las áreas de epidemiología deben de estar sumamente muy importantes en su vigilancia epidemiológica de estos microorganismos, para que nosotros podamos identificar y meter y proponer las medidas adecuadas. ¿Qué debemos de hacer en el quirófano? Pues las medidas de higiene, la higiene de manos, lo que es el procesamiento estéril, como les comenté, el equipo de protección personal, etcétera. El baño del paciente es muy importante, baño 24 horas antes de que ingrese. Hay veces que nada más le preguntamos, ¿se bañó o no se bañó? Pero pues por pena va a decir, sí me bañé, pero ¿quién le consta que se ha bañado el paciente? El tener nosotros en la incisión del sitio quirúrgico, si fue utilizado para la piel, lo que es esta Duraprep o esta yodopovidona, o el uso de clorexidina para la limpieza y desinfección de la preparación de la piel para la incisión quirúrgica. En segundo lugar tenemos a las pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos. Esta pseudomona presenta resistencia a muchos antimicrobianos de manera intrínseca, es decir, nace con ella, pero la pseudomona que está resistente a carbapenémicos es muy latosa, es sumamente muy costosa y aumenta la letalidad, es decir, aumenta la mortalidad de esta. Ubiquemos el ejemplo de esta abuelita, de este adulto mayor. Aumenta la mortalidad, el hecho de tener una infección de sitio quirúrgico por estos microorganismos aumenta considerablemente, ¿vale?
Y entonces, las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos y productoras de betalactamasas de espectro extendido, como lo son la E. coli o como es la Klebsiella. ¿Vale? También nosotros tenemos que tener, son las de prioridad crítica, es decir, estos hay que tener las acciones. ¿Y qué podemos ver? En prioridad elevada, enterococos resistente a vancomicina, estafilococo aureus resistente a la meticilina. En algunos lugares me han dicho, pero doctor, no tenemos en los antibiogramas, que es los resultados de los, como nos reportan los cultivos, tenemos la resistencia a oxacilina. Entonces, es hermana de la meticilina y se toma como dentro de este rubro, resistente a la meticilina. ¿Vale? Con sensibilidad intermedia o resistente a la vancomicina, es decir, este estafilococo aureus nos da mucha lata, es de prioridad elevada. ¿Cómo se transmite? Ya les comenté que un periodo de transmisión muy importante es por medio de las fosas nasales. De hecho, en Estados Unidos, como controles quirúrgicos, antes de ingresar a la sala de operaciones, se le hace cultivos de la fosa nasal, o se les hace estudios, o se les da un tratamiento para eliminar cualquier rastro de estafilococo aureus en las fosas nasales. Entonces, esto es sumamente muy interesante, que nosotros lo pudiéramos proponer en nuestras instituciones. No me ha tocado ningún hospital que lo adjudique, incluso en algunos hospitales privados he visto cirugías, ustedes no me dejarán mentir, en el que cirujano se siente molesto por el aire y pide que lo apaguen, y además pues, no podemos respirar, entonces lo usa abajo de la nariz, porque él se le siente incómodo, entonces está respirando y puede estar esparciendo lo que es estafilococo aureus en cada respiración que da. Imagínense, abierto el lecho quirúrgico, es importante tener esto. Hay hospitales donde me ha tocado que tienen una relación muy buena entre enfermería y médicos, en lo cual el doctor, su cubrebocas, sí, perfectos. Hay una relación muy buena, y otras en la que la relación no es muy buena, pero bueno, no es parte del tema. También tenemos eso es la OMS, la salmonela es un tema ya, la salmonela no es un tema de nosotros, o a lo mejor no lo hemos logrado identificar, no lo sé, pero bueno, es un tema a nivel mundial. Y la Neisseria gonorrea, resistente a cefalosporina, pero nos estamos quedando con estafilococo aureus metilcinino resistente, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosas, Klebsiella pneumoniae, E. coli, que entran dentro de este grupo número 3 de prioridad crítica. Muy importante la higiene de manos, muy importante dónde están los dispensadores de jabón. Se están rellenando estos dispensadores o son cartuchos por empresas como empresas como Goyo, empresas como 3M, de esos antisépticos que son ya envasados al vacío o que difícilmente se pueden aperturar o se rellenan. Es muy importante que conozcan en sus unidades cómo se está proviendo este jabón. Y este jabón, ¿dónde se está almacenando? Me ha tocado ir a supervisiones donde el jabón se estaba almacenando de manera en tinajas, en tinas abiertas. Entonces, desde ese proceso, debemos nosotros de verificar y garantizar que esté manejado y conservado de manera correcta este jabón, ¿vale? Entonces, prioridad elevada tenemos prioridad media, es decir, que hay que echarle ganitas, pero pues primero controlen lo crítico, y después, si ya controlaron lo crítico, vámonos a lo medio. Que tenemos al Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, que en ninguno de los hospitales a los que he visitado pues ha dado, como quien dice, una pequeña lata. También hay un documento que también está disponible en línea, publicado del 2017, ya se publicó recientemente la versión actualizada, pero es en 2017 con información 2013, que está muy bonita, de Estados Unidos, de relación antimicrobiana, y por lo menos dice que 23,000 muertes son adjudicadas por estas bacterias, más de 2 millones de infecciones nosocomiales. Entonces y toma importancia lo que es el Clostridium difficile. Este Clostridium difficile, este gran positivo que nos da mucha lata, sobre todo por la generación de estas esporas. Las esporas son la versión de esta bacteria, pero en un estado de inanimación, de vegetativo, en el que reduce su cantidad de agua para quedar
de manera como en stand-by para que se pueda activar de cualquier manera y esto queda permanente en muchas semanas y meses en el ambiente hospitalario. Entonces es importante tenerlo y nos da mucha lata, sobre todo para infecciones gastrointestinales en pacientes y en el operador, es decir, en los usuarios, en el personal de salud, ¿vale? Y tenemos lo que son estas que se necesitan urgentes, ya les comenté, ahorita las vamos a ver de manera rápida, y para qué son las acciones para prevenir, ya se los comenté principalmente, higiene de manos, rastreo de microorganismos multiresistentes, rastreo de la resistencia antimicrobiana de las infecciones, es muy importante, y también fortalecer los procesos de limpieza, desinfección, etcétera. De estos microorganismos, de manera urgente, está el Clostridium difficile, que cuesta en Estados Unidos más de $1 billón, es correcto decir en Estados Unidos, aquí en México decimos $1,000 millones de dólares por año, 14,000 muertes están asociadas a este microorganismo, entonces muy latoso y la manera de cómo se transmite es de manera muy importante porque de aquí se generó, de las medidas de transmisión que ahorita se los voy a comentar de manera rápida, la limpieza de manos, la higiene de manos necesariamente con agua y jabón. Forzosamente con agua y jabón es esta higiene de manos, ya que el alcohol en gel no provee lo que son no evita la transmisión de este virus, no lo elimina de esta bacteria, ¿vale? Tenemos a los enterobacterias resistentes a carbamazepina, perémicos, Klebsiella pneumoniae, E. coli. Tenemos a la Neisseria, bueno, son bien bonitos porque son unas imágenes bien bonitas son las imágenes de microscopía electrónica. Entonces está padrísimo y que los conozcan a estos microorganismos, Acinetobacter baumannii multiresistente. Vean la letalidad que se tiene, vean cómo 7,300 infecciones fueron notificadas y 500 muertes. Perdón la pausa, perdón la interrupción. También tenemos Cándida, que es resistente a fluconazol. Esto se está identificando mucho en Estados Unidos, se está reportando ya también a nivel nacional, principalmente en instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición y otros hospitales. También tenemos a los enterobacterias productoras de betalactamasas. Entonces ahí tenemos a la E. coli, es una E. coli bien bonita, son sus flagelos, todas bien padre, productora de betalactamasa de espectro extendido. Esta betalactamasa de espectro extendido lo que va a hacer nullificar a los principales antimicrobianos que lo eliminan. Entonces es importante conocerlo. Este también es el enterococo, vancomicino resistente, también es de suma importancia tenerlo en cuenta. Pseudomonas aeruginosas, multiresistente. Salmonelas resistente, bueno, es una salmonela, está bonita. Y vean el costo de la salmonela en Estados Unidos. En México, bueno, no tenemos un dato así certero de salmonela, sería bueno tenerla. También la salmonela del serotipo TIFI. Y bueno, Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Vean ahí qué bonito se ve el estafilococo. Y entonces vean cómo se produce también 11,000 muertes, fallecimientos y se reportaron 80,000 casos. Este es el Streptococcus pneumoniae, bien bonito, Streptococo. Véanlo como Streptococo, vean la diferencia microbiológica. Es una cadena, un coco sobre otro coco, como una especie de collar, y vean de manera el estafilococo, cómo son racimos, racimos de uvas en racimos. Está bonito conocer este mundo de los microorganismos. Y la tuberculosis drogoresistente también es sumamente costosa, sumamente costosísimo, pero bueno, eso ya es tema de otro costal. Entonces, los microorganismos de amenaza relativa, Staphylococcus aureus, vancomicino resistente, Streptococcus eritromicina resistente del grupo A. Aquí tenemos también otro Streptococo, vean lo bonito cómo están como collarcito. Esto está bonito. Entonces,
a quiénes vamos a aplicar medidas de precaución, a quiénes vamos a aislar en estos, que es una de las partes para poder cortar la cadena de transmisión. Tenemos que aislar a los pacientes de Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, Klebsielas, se recomienda, pues en otros hospitales a lo mejor no tienen esta política, pero se recomienda que se aíslen a estos pacientes y que se establezcan las medidas de prevención basadas en la transmisión, es decir, los aislamientos de los pacientes, las tarjetas de colores que conocen ustedes, tarjeta amarilla por contacto, etcétera. Y bueno, esta es una guía de práctica clínica para la infección por Clostridium difficile. También quien quiera que se la proporcione, cuento con ella en su versión en español. Actualización al 2010, ya hay una nueva actualización que está en inglés. Y por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica, donde establecen las medidas de precaución que debe tener la infección por Clostridium difficile, y ustedes no me dejarán mentir que si se llevan a dar o no. Es un ejemplo de cómo todas las infecciones deben de ser con estas medidas. La higiene de manos, perfectamente está una recomendación A2, que es una recomendación muy, muy fuerte. El uso de guantes es una 1, es decir, no hay más. O sea, el uso de guantes está súper, súper, súper asociada para prevenir la infección de Clostridium difficile. Ha habido hospitales en los que dicen, es que no tenemos guantes y pues, para ahorrar guantes y para ahorrar insumos, pero sale más costoso los medicamentos, los tratamientos, las incapacidades, que si nosotros damos un par de guantes, es decir, una caja de guantes, que por muy costoso que sea, no se compara con los antibióticos o con el impacto accesorio de una incapacidad, etcétera, que pueden generarse. El uso de batas, el uso de habitaciones privadas, limpieza vital de desinfección o uso de artículos desechables, desinfección. Lo que es la higiene de manos debe ser con agua y jabón estrictamente, ¿vale? Y el uso de hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón, eso para una desinfección, eso está asociado. Lo que es la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica recomienda 5000 partes por millón esta dilución del cloro para atender estas infecciones por Clostridium difficile, ¿vale?